Amigos, amigas, hoy estoy muy contento porque tengo la ocasión de regresar a un país en el que ya estuve, pero que no lo disfruté del todo. Y hoy lo voy a disfrutar. Hoy nos vamos a Venezuela. Por culpa del coronavirus he dejado de viajar. Pero he decidido seguir haciéndolo comiéndome el mundo a bocados. Viajar por Venezuela con su comida es impresionante porque es un país muy diverso. Tienen la zona andina, tienen la zona de la selva, tienen la zona caribeña, los llanos, una zona ganadera. Pero si hay una comida que identifica a Venezuela en el exterior y también obviamente en el país, es la arepa. Pero en la misma Venezuela y no en el exterior, hay otra comida que todo el mundo conoce y que idolatran, les encanta, y es la cachapa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pep. Feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por venir a La Cachapera. Bienvenido a Venezuela. Intentamos resumir los 916.445 kilómetros cuadrados de la superficie de Venezuela en tan solo 75 metros cuadrados, así que espero que sea una experiencia divertida para ti. Gracias. ¿Y me acompañarás? Por supuesto. Genial. Me siento contigo un Sí, ratito por favor, y sí. ya luego me permites que te atienda. Vale, genial. Así que cuando quieras, yo dispuesto. Cuéntame una cosa, dime la verdad, ¿has probado la cachapa alguna vez o no? No, te lo prometo que no. Ah, bueno, entonces tendrás el privilegio de probar la cachapa por primera vez aquí en Sí. el restaurante. ¿Y algún tipo de comida venezolana has probado? Las arepas, por supuesto. Las arepas, por supuesto. Entonces vamos a hacer un buen surtido de entrantes y también vamos a hacer luego de segundo plato una cachapa. A ver si te la puedes comer toda, que ese es el reto de la tarde. Y también vamos a hacerte una arepa. Vamos a celebrar, porque como es el mes mundial de la arepa, vamos a celebrar con una arepa deliciosa. Y por supuesto tienes que guardar espacio para el postre. Pues aquí estoy, dispuesto a sacrificarme. ¿Cuánto sacrificio? Wow. Pues muy bien, Gracias. gracias. Aquí les damos la bienvenida a la guarapita venezolana. Esto es una interpretación de una de las mejores expresiones de bebida o de cócteles que tenemos de la costa venezolana, específicamente de la costa central del estado Aragua. Es un homenaje a un pueblo hermoso que se llama Choroní. Precisamente mi bisabuela viene de allí, de Choroní, y allí es donde son típicas las guarapitas. Se hace con fruta natural, en este caso hemos usado maracuyá. En Venezuela le decimos parchita, en otras partes de Latinoamérica le dicen fruta de la pasión. Y lleva también aguardiente de caña, un toque de ron venezolano y un ingrediente secreto de la casa. Eso se toma a la orilla de la playa, o sea, a la orilla de la playa ahí en Choroní. Ese es el pleno Mar Caribe, por tanto lo ideal es que te transportes ahí al Mar Caribe tomándote tu guarapita. Voy a cerrar los ojos. Voy a hacer lo que acabas de decir. Voy a imaginármelo. Misión cumplida. Oh, por supuesto. Bueno, ya estoy en la playita, ¿eh? He empezado el viaje por Venezuela, ahora de momento en la playa. Bien, bien. Bien, mi apreciado Pep, no sé si en Costa Rica que viajaste tuviste la oportunidad de comer plátano macho maduro frito con quesito fresco y No. nata criolla. Pues en algunos países es muy común, pero en Venezuela es un plato increíble. Esto generalmente se sirve como acompañante, pero cuando eres pequeño, las abuelitas o las mamás siempre te hacen tajadas con queso y es como que un plato que nos recuerda mucho de la niñez. Wow. Se come en todas partes de Venezuela de igual forma, pero en las zonas donde más se usa el plátano es en la zona occidental, ¿ok? Te recomiendo que lo pruebes, cortas un poquito, lo metes en la nata criolla. La nata criolla es como un sour cream, una crema agria, y entonces es una mezcla dulce-salado. Me está cayendo un poquito. Eso lo vas a ver mucho hoy con la gastronomía venezolana, los contrastes dulce-salado. Vamos a ver qué te parecen las tajadas. Dios, es exquisito, Es brutal. espectacular. Es un plato muy sencillo, pero Oh. con una explosión de sabores increíble. Oh. Y ya te digo, de mi hermano es el plato favorito, era el plato favorito de mi padre cuando estaba pequeño.
se llama tajadas. Pues gracias por invitarme a tu casa. Así porque es. he llegado a tu casa. Directamente. Oh, pero de verdad, ¿eh? Es impresionante. Bueno, voy a seguir disfrutando del paraíso. Muy bien. Hacemos un stop con las tajadas y nos vamos a la región zuliana de Venezuela. Y tenemos esos deliciosos pastelitos maracuchos que van acompañados con su salsa tártara. Es una salsa muy típica de Venezuela, deliciosa. Están hechos con la receta original. Ajá. Las mamás que preparan los pastelitos, pues es lo más típico. Son como unos aldres de trigo y están rellenos de ternera. Y bueno, si quieres, prueba mojando un poquito en la salsita tártara, lo pruebas y me dices qué tal te parece. Pues vamos a probar. Es muy bueno, de verdad, riquísimo. Muy bien, por aquí presentamos las yuquitas bravas. Encantado de conocerlas, señoras Yuquitas Bravas. Yuquitas Bravas ya es un poco salir de Venezuela, una mezcla de culturas. Bueno, pues nada, es sencillamente la tropicalización de una tapa local, una tapa catalana o española. Ajá. Y bueno, pues aquí son muy conocidas las patatas bravas. Correcto, sí. Y aquí nosotros quisimos hacer nuestra propia interpretación con nuestro tubérculo favorito, que es la yuca. Y tiene nuestra propia interpretación de salsa brava, que está endulzada con un toque de azúcar de caña ecológico virgen de Venezuela, que le llamamos papelón. En otros países le llaman panela. Y bueno, ahí está el secretico. Vamos a ver qué te parece. Riquísimo. Pica. Es lo que te iba a comentar, con esta salsita y ese puntito picante, espectacular. A mí me hubiera gustado un poquito más de picante, porque yo como mucho picante. En Venezuela la comida realmente en su elaboración no es picante, el picante es un añadido que se puede poner. Tenemos excelentes picantes, tenemos el ají picante que es parecido al rocoto, etcétera, y de hecho esto lleva ají picante, pero no suele picar la comida. Te habrás encontrado personas que te habrán dicho, uy, esto pica mucho. Sí, por supuesto. Porque aquí la gente no come mucho Y hay picante. personas que le encanta el plato, pero piden las salsas aparte, porque dicen que les pica muchísimo. Ah, pero está muy bueno. Bueno, mi querido Pep, y ahora le tocó el turno a los tequeños. Los tequeños son los consentidos de todo el pueblo venezolano. Se consumen de norte a sur, de este a oeste, en todo el territorio nacional. Son súper famosos y es como que nuestra tapa por excelencia. Ajá. Es un palito de queso envuelto en un hojaldre muy especial de trigo. El queso se funde cuando lo fríes, entonces es un queso muy particular. Generalmente se le pone un queso guayanés o un queso llanero. Y la particularidad es que cuando muerdes el queso, explota el sabor en la boca. Es algo también muy sencillo de la cocina venezolana y ha tenido un éxito increíble, no solamente en España, sino en todo el mundo. Y te invito a que lo pruebes con nuestra salsita especial. Es un chutney o una reducción de papelón. El papelón es la panela, que se conoce también en otros países de Latinoamérica. Es el azúcar en bloque, azúcar de caña virgen, en este caso es ecológica, y la hacemos en una reducción con diferentes hierbitas aromáticas que están muy buenas. Así que bueno, dame tu visto bueno. Ya lo tienes, antes de probarlo. Con todo lo que me has explicado. Oh, mira esto. No sé si debería decir esto. Igual lo corto, pero lo voy a decir. Cambia las prioridades en tu vida cuando comes todo esto. Si en primera posición estaba el sexo, pasa a segunda. Primero está la comida. Esto es un placer. Bueno, esa es la primera vez que veo las empanadas tan chiquitas. Son pequeñitas porque son de entrantes. Una Muy bien. interpretación de lo que es la empanada venezolana, Ajá. hecha con harina de maíz venezolano.
harina pan, no sé si la conoces. Sí. Y en este caso están rellenas de caraotas. En Venezuela le decimos caraotas a los frijoles negros o alubias negras que llaman aquí también. Y están deliciosas. Te las he sacado porque son mis empanadas favoritas. Y también me acuerdan de mi abuela. Mi abuelita Icha me las hacía todos los sábados en la noche. Esa era mi cena, mis empanaditas de caraota, y de verdad que me trae unos excelentes recuerdos. Y me gustaría que sientas ese sabor de la casa de nuestras abuelas venezolanas. Oh, pues voy a probarlo. ¿Salsa tártara? Sí, también es salsa. ¿O quieres picante? Sí, por favor. Pues la probaremos con picante. Este sí pica un poquito más. A ver qué tal. Se deshace, no deja esa piel que a veces es molestosa, sino que todo se integra. Porque es crujiente. Y el punto picante. Y aparte es una solución perfecta también para las personas que son vegetarianas, que pueden comerse sus ricas empanaditas con un guiso caribeño que no tiene nada de carne. Claro, aquí a lo mejor a la gente no le gustan las alubias o no mucho. Entonces, cuando piensas en... Alubia es el frijol, ¿no? La alubia es el frijol. Pero claro, es que no han probado esto. Es que son... Así a cualquiera no le gustan las legumbres. Son espectaculares. David, encantado de conocer a tu abuela. Recomendadísimo. ¡Tachán! ¡Tachán! Y por aquí nuestros deliciosos patacones o tostones maracuchos de pollo mechado. Así que vamos a ver qué te parece. La presentación del aspecto es muy sugerente. A ver... Cuidado cuando lo muerdas, que sí. Wow. No sé si voy a conseguir lo que quiero que veáis. Claro, aquí arriba es el patacón. Es el plátano macho frito y es riquísimo. Y encima con el queso, la salsa, el pollito mechado. el puntito dulzón que le aporta el ketchup. ¿Qué tus has visto? David, mientras voy reposando un poquitito la comida para hacer más espacio, hay algo que me llama la atención. Estos colores que tienes aquí. ¿Por qué este centro de mesa? Bueno, es un centro de mesa muy peculiar y lo hicimos con una doble intención. En primer lugar, pues que hiciera bonito en el centro de la mesa, y pues también para que nuestros cachapa lovers se entretuvieran mientras venían los platos. Entonces aquí piden los platos y mientras tanto van pintando. Y fíjate tú que aquí tenemos iconos que son muy interesantes para nosotros. Aquí está, por ejemplo, el maíz, que es el elemento principal de todas las recetas que elaboramos. También tenemos el trompo y la perinola, que son juguetes tradicionales de Venezuela. Tenemos el cuatro, que es el instrumento básico de toda nuestra música tradicional. La tarta tres leches que probarás, el raspado, que es un helado típico de Venezuela, la empanada que ya probaste, la cachapa y la arepa, por aquí, el turpial, que es el pájaro típico de Venezuela, y el tequeño, que también probaste, es un mango, maraca. Y lo más importante es que tenemos aquí la bandera en el centro, que es de color amarillo. Tenemos el azul también y tenemos el rojo. Esos son los colores de la bandera de Venezuela. En este caso tenemos nuestra bandera de 7 estrellas porque creemos en esa Venezuela libre y posible. Bueno, a simple vista, una cosa sí que puedo decir. Es muy grande. Así es. Dan ganas de hincar el diente, ¿eh? Así es, bueno, le damos la bienvenida a la cachapa venezolana. En este caso es una interpretación de una zona muy querida de Venezuela, que es el Junquito. Está muy cerca de Caracas, se come allí delicioso, y lo que queremos es transportarte a esa zona. Viene acompañada de cerdo frito, es un cerdo crujiente
es muy crujientito, lo hacemos muy al estilo de allí, y va acompañado con su cachapa tradicional, que es la cachapa que va con el queso de mano. El queso de mano es un queso hilado, parecido a la mozzarella o a la burrata italiana, pero con más sabor. Tiene un nivel superior de acidez y también de sal, por tanto es muy gustoso y que va a encajar perfectamente con el dulce de la cachapa, porque vamos a recordar que la cachapa se hace con maíz dulce, ¿ok? Maíz dulce que se muele en un molino tradicional y eso va directamente a la plancha, se hace vuelta y vuelta y después se rellena con ese queso. Lleva un toque de mantequilla casera también, espero que te guste. Cojo primero un poco de cerdo, luego corto un poco de cachapa. Un poquito primero la cachapa, prueba la cachapa con el queso, que es la forma tradicional, y luego coges el trocito de cerdo con cachapa. Vale. Pero primero prueba la cachapa. Bien. Vamos a probar la cachapa. Es el sabor más exótico que te puedas imaginar porque es esa mezcla dulce-salado. Y ese punto dulzón que hasta me lleva a un postre. Pero luego, al comer el queso, es un contraste, es muy distinto. Está muy buenísimo. Y ahora quiero probar, como dices, con el cerdo. Ahora. Me declaro oficialmente cachapa lover. David, una pregunta. Yo estoy disfrutando muchísimo de la cachapa, de todos los entrantes que me has ofrecido, pero si alguien es de Venezuela, vive fuera del país, está aquí en Barcelona y tiene la oportunidad de comer la comida tradicional, la que recuerda a su abuela, a su madre, la infancia, el contexto, el contorno con el que vivía, debe ser una experiencia espectacular, ¿no? Ahora mismo me viene a la cabeza una anécdota. Cuando nosotros todavía no teníamos el restaurante, sino que íbamos con food truck de feria en feria, en Castellón de la Plana tuvimos una feria muy bonita que era frente al puerto, y justamente allí estuvimos 3 días. El último día, ya antes de cerrar, llega una chica corriendo, ya cerramos a las 11 de la noche y eran casi las 11, llega que si todavía estábamos cerrados, que si no, y total que llega la chica y nos dice que por favor le sirvamos la cachapa. Ella es venezolana, tenía muchísimos años aquí, tenía 17 años si mal no recuerdo en España, y estaba solita aquí. Me parece que su madre había muerto, su abuela era hija única, no tiene hermanos, no tiene primos. Y entonces, bueno, ella estuvo conversando con nosotros y hasta el momento todavía ha sido muy jocoso, gracioso, contando anécdotas de Venezuela. Y resulta ser que cuando recibe la cachapa en sus manos, que ya estaba lista, apenas la recibió con las 2 manos, hizo este gesto y la olió. Y fue algo realmente increíble para nosotros porque lo que más me sorprendió, yo que estaba abajo, fue que inmediatamente que la olió, saltaron lágrimas de sus ojos. De hecho, todavía lo cuento y me emociona un poco porque lo que dijo es: huele a mi hogar, huele a mi madre, huele a mi abuela. Ya nos había contado que habían muerto. Y gracias a esa anécdota pues me di cuenta de que la labor que estábamos haciendo no es solamente vender comida, sino también es más cultural, es también humana, ¿no? Es una acción muy bonita y siempre, realmente siempre agradezco a Dios que me haya permitido la oportunidad de acercar a las personas de Venezuela a sus orígenes, recordar a sus madres, a sus abuelas, a nosotros que somos expatriados, que nos genera una sensación totalmente fuerte, ¿no? Y en ese momento dije, estoy haciendo lo correcto, esto es a lo que me quiero dedicar y definitivamente esta es la misión para la cual estoy aquí en la vida. Felicidades. Es una de las cosas más grandes que uno puede hacer en la vida, hacer feliz a los demás recordando momentos maravillosos. Aquí tienes una arepa de carne mechada con queso amarillo tipo Gouda, deliciosa. David, la pinta es espectacular, tiene que estar riquísimo, pero yo te voy a pedir un favor, si es posible, porque con todo lo que he comido, no sé si voy a poder. Yo te lo dije al principio. Sí, es verdad, en mi canal, allá donde he ido, todo me lo he comido.
no he podido acabármelo. Hemos podido con Pep, hoy Pues hemos sí. derrotado. Me guardo un huequito para el postre. Así que si me como la arepa, no podré comerme el postre. Entonces, si puede ser, me la llevo y el postre. Gracias. Bien, este es el postre estrella de la casa. Es totalmente homemade, hecho por mi hermana con la receta de mi tía Isabel, mi tía abuela Isabel. Se llama postre tres leches o tarta tres leches. Es una tarta, un bizcocho típico venezolano que está bañado con 3 tipos diferentes de leche. Va bañado con, al final va cubierto con un merengue italiano y lleva por supuesto canela, que es una de las especies que no puede faltar en nuestros postres. Y bueno, pruébalo a ver qué tal te parece. Es el más vendido y para mí es la mejor tres leches de la ciudad. Vamos a ver si para ti también. A ver. ¿Esto de aquí es leche condensada? Tiene leche, no, leche evaporada, leche condensada y nata, sí, sí. Ahora lo vas a probar ahí más. Si os gusta el dulce, esto es vuestra perdición. Ha valido la pena hacer un agujerito para entrar al postre. David, muchas gracias por este viaje a Venezuela. He disfrutado mucho comiendo, tengo que decir. También me he emocionado con algunas de las anécdotas que he explicado. Pero lo más importante que realmente me he sentido como si estuviera en otro lugar, en otro país. Por supuesto es Venezuela. Y con muchas ganas de volver. Gracias a ti, ya lo sabes, esta es tu casa, La Cachapera, en la calle Villarroel 57 de Barcelona, 08011. Estamos muy cerquita de la salida del Metro Urgell por la calle Villarroel. Y esta no es solamente un restaurante al uso, como decíamos, es vuestra casa y aquí los vamos a esperar siempre con los brazos abiertos. Y ya lo saben, si todavía no eres cachapalover, no puedes esperar en venir porque pronto lo vas a hacer y lo vas a hacer por siempre, porque nosotros queremos cachapalovers por siempre y lo vamos a mimar y a consentir como si fuera siempre el primer día. Pues pana, esto estuvo de pinga, demasiado de pinga en el día de hoy. Riquísimo. Os espero en un nuevo vídeo. Chao.